Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un equipo que está haciendo historia, y no de la buena. Y ese equipo son los Detroit Pistons, que actualmente tienen el peor porcentaje de victorias de la historia de la NBA. Esto con un asterisco muy grande porque obviamente estamos en el partido 20-21 de la temporada. En el caso de los Pistons es el partido 21, si no me equivoco. Y... ¿qué decir? El problema de Detroit, el motivo por el que esto es duro a un nivel superior, es porque los Pistons llevan años reconstruyendo, porque han tenido el pick 1 del draft, 2 veces el pick 5, han acertado, parece que han acertado con algunos jugadores, y pese a todo, no consiguen levantar cabeza. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, a veces hablamos de cosas positivas, otras negativas, hoy toca hablar de algo malo, ¿no? Pero... eso, si queréis apoyar al canal, dadle a like, suscribiros, comentadme abajo lo que opináis y vamos a hablar un poco sobre Detroit. Pero una cosita que quiero aclarar antes de nada. Los Pistons van 2-20, van fatal, tienen el peor récord de la NBA, pero los Washington Wizards y los San Antonio Spurs, de los que no se están hablando tanto, llevan 3 victorias en vez de 2. O sea que sí, Detroit es el peor equipo ahora mismo, o el que peor le va, y tiene una racha de derrotas terrible, de 19 derrotas, pero los Spurs llevan 16 consecutivas, o sea que sí, aquí vamos a hablar de Detroit, pero no son los únicos que no lo están haciendo bien. Pero vamos a empezar por hablar un poco de las cifras de los Pistons, ¿no? De qué es lo que está pasando, de cómo les va ahora mismo, y por resumir un poco la situación de los Pistons en cifras, son eso, como decía, el equipo con el peor porcentaje de victorias de la NBA en comparación con una temporada completa. ¿Qué quiero decir con esto? Detroit, en lo que llevamos de temporada, con sus 2 victorias y 20 derrotas, 19 derrotas consecutivas, empezaron 2-1 y ahora van 2-20, tienen un 0,91% de porcentaje de victorias, lo cual quiere decir que ganan poco más del 9% de sus partidos. A nivel histórico, en toda la NBA, el peor récord que ha habido fue el de los Charlotte Hornets en la temporada 2011-2012. Ese récord tuvo un porcentaje de victorias de 10,6. Y luego hay unos 76ers, si no me equivoco, de los años 70 que tuvieron un porcentaje de victorias de 10,10. O sea que ahora mismo Detroit, si acabara la temporada en este momento, tendría el peor porcentaje de victorias de la historia. Obviamente, quedan 3/4 partes de temporada. Si tienen una racha de 2 o 3 victorias, van a superar esto y no van a ser el peor equipo de la historia. Pero ahora mismo, que sepáis que van en ritmo para eso, convertirse en el peor equipo de la historia. Esto es malo, supongo que lo sospecháis, pero es malo. Sobre todo ahora que en los últimos años los porcentajes de conseguir una elección alta en el draft se han aplanado, por lo que ser el peor equipo o el cuarto peor no es tan diferente. Y para un equipo como los Pistons, que lleva varios años por abajo ya, estoy seguro de que están deseando cambiar la situación. El año pasado creo que tuvieron el peor récord de la NBA y acabaron con el pick 5 del draft, ya tuvieron mala suerte. Ahora mismo estoy seguro de que les encantaría tener el quinto peor récord de la NBA y acabar pues, con el quinto pick o lo que fuera. Y... hay todavía motivos para ser optimistas con los Pistons relativamente, porque hay jugadores jóvenes, Cade Cunningham, al que estáis viendo ahora mismo aquí, y otros jugadores. Pero Detroit, en medio de todo esto, tras fichar a Monty Williams, que es un entrenador que venía con pedigrí al final, de liderar a los Phoenix Suns, de ser el entrenador que llevó a los Suns al anillo, perdón, a la lucha por el anillo a esas finales de la NBA, llega como el jugador mejor, o el entrenador mejor pagado de la NBA, o lo fue durante unas semanas hasta que los Spurs le pagaron a Greg Popovich, que por cierto, lleva 3 victorias en vez de 2. Y en medio de todo esto es que nada funciona, y es un problema de construcción del equipo, un problema de salud, un problema de entrenador y de toma de decisiones y de jugadores que están teniendo los minutos que están teniendo. Pero eso, los Pistons tienen el peor récord de la NBA, tienen el peor porcentaje de victorias de la historia en este momento y son el 28º equipo en rating ofensivo, lo cual quiere decir que hay 2 equipos peores que los Pistons en ataque, consiguen 107,1 puntos por cada 100 posesiones y son el 24º peor equipo defensivo, con lo que hay unos cuantos equipos peores en defensa, conceden 117,1 puntos, lo cual quiere decir que a nivel de net rating, o sea, diferencia entre puntos conseguidos y puntos otorgados, tienen un net rating de menos 10, aquí me he confundido, no es más 10, ya les gustaría, es menos 10. Y están de penúltimos, porque los San Antonio Spurs tienen un récord mejor, porque ganaron un partido más, pero tienen un net rating peor que Detroit. Es algo que, una vez más, quiero recordar. Los Pistons ahora mismo van peor. No sería raro que Detroit gane 2 partidos de los próximos 5 y que los Spurs sigan igual y que estemos hablando de los San Antonio Spurs como el peor equipo de la NBA. Pero bueno, ahora mismo están así y hay muchas cosas que no son positivas. A nivel de rating de asistencias perdidas, los Pistons que están de 28º, hay 2 equipos peores a nivel de juego repartido y seguridad con el balón. Cade Cunningham es un buen playmaker, un buen jugador ofensivo, seguramente llega a ser un jugador muy bueno, pero está bastante solo y no es tan bueno y sobre todo no es tan seguro con el balón en las manos. Ya desde el draft, una de las mayores preocupaciones con Cade Cunningham era su falta de seguridad con el balón y el número de pérdidas. Y esto ha mejorado un poco, pero con Cade Cunningham siendo el jugador principal, con Jalen Duren, que tiene mucho potencial pero es un muy mal pasador y pierde muchos balones, con Ausar Thompson, que con novato también pierde muchos balones, Jaden Ivey no reparte demasiadas asistencias.
Killian Hayes es al final el jugador más fiable con el balón en las manos en este equipo y eso, hay mucho que mejorar por ahí. Al mismo tiempo, no son un buen equipo a nivel de tiro ni un buen equipo a nivel de eficiencia. Están de 27º de toda la NBA en true shooting. El true shooting promedio de la NBA, o sea, el porcentaje de tiro promedio combinando tiros de campo, tiros de 3 y tiros libres, está como un 57%. Los Pistons en un conjunto, o sea, como total, están por debajo del promedio de la liga. Son 20 segundos. Uy, esto quería poner otra cosa, aquí me he liado, no me acuerdo lo que pretendía poner aquí, la verdad. Pero son 28º en triples intentados, 30 triples intentados de la NBA, solo hay 2 equipos que intentan menos triples por partido, y son 27º en porcentaje de 3. O sea, que estamos hablando de un equipo que tira muy, muy, muy pocos triples y no los mete, promedia un 33,9% de acierto desde 3. Y es evidente cuando vemos el personal de los Pistons. Los buenos tiradores de Detroit son veteranos y algunos no están bien. Joe Harris está bastante acabado. Alec Burks es un buen jugador, un jugador sólido, pero no puede ser tan relevante para tu equipo. Bogdanovic ha estado lesionado y solo ha jugado 3 partidos y lo estaban deseando recuperarlo, pero Bogdanovic no puede ser la panacea para tu equipo. No puedes esperar tanto de él o depender tanto de él. Aparte de eso, Marcus Sasser es un buen tirador, es un buen jugador, de hecho muy interesante, que acaban de drafear, pero es un novato que disputa 15 minutillos por partido. El problema es que Cade Cunningham no es un gran tirador. Killian Hayes es un tirador terrible. Jaden Ivey han tenido sus flashes, pero no está tirando bien ni está teniendo minutos. Ausar Thompson es un tirador terrible. Jalen Duren no tira. Este equipo necesita personal ofensivo con capacidad de tiro. Isaiah Livers es de sus jugadores jóvenes el único que es un tirador competente, él y Marcus Sasser. El resto son veteranos que no sabemos cuánto más van a seguir en Detroit y que tampoco es que estén funcionando. Y es que, como decía, vamos a cambiar aquí la cámara, como decía, Bogdanovic no puede ser tan relevante para tu equipo. Y aún por encima estamos en una situación en la que Bogdanovic finaliza contrato al final de este año. Los Pistons el año pasado no quisieron mover a Bogdanovic cuando tenía un valor alto porque tenía la esperanza de este año ser competitivos. Y el resultado ha sido lo opuesto. Y tal vez deban moverlo ahora porque total, la cosa no puede ir a peor. Por lo que perder a tu presencia veterana puede ayudar o perjudicar. Tal vez no demasiado. Es cierto que solo han tenido 3 partidos y puede que si Bogdanovic se integra en el equipo, les ayuda a ganar un par de partidos. Y romper esta racha de 19 derrotas consecutivas sería interesante porque la peor de la historia es de 26 partidos perdidos consecutivos. Y a este ritmo Detroit podría estar compitiendo por eso. Pero aparte de eso, tal vez deban sacar valor por Bogdanovic porque los Pistons son un equipo joven, pero solo controlan sus picks. No es que tengan mucha munición adicional en absoluto. De hecho, su propio pick le pertenece a los Knicks, solo que está muy protegido y no es que sea un problema. Pero es eso, no es un equipo en reconstrucción joven que tenga picks. No son los Jazz, no son los Thunder, que además ya son muy competitivos, no es ningún equipo así. Detroit ha hecho una reconstrucción rara en ese aspecto, en la que no ha acumulado picks en absoluto. A mí nunca me acabó de convencer de todo lo que hacía Troy Weaver en ese aspecto. Buscaba proyectos de recuperación, ¿no? Como Wiseman, del que hablaremos ahora, pero no ha acumulado valor, por lo que no es que tengan mucho a lo que aferrarse aparte de sus propias elecciones, y aún por encima este draft de 2024 no parece muy potente. Y eso, el problema es que tu único gran tirador es Bogdanovic, que es muy veterano y que probablemente vas a tener que mover. Y es que el gran tirador que podían tener, el tirador potencial que podían tener, estaba en plantilla, lo habían drafeado, les había salido bastante bien Saddiq Bey. Y el año pasado lo movieron. Y lo movieron por 5 picks de segunda ronda, que de hecho no era mal valor, aunque yo me hubiera quedado a Saddiq Bey. Un equipo que necesita tiro, tener a un jugador de 24 años que es decente en defensa, que juega en el ala y que tira, es lo que necesitaban. Y es que Saddiq Bey, como veis, promedia ahora mismo 30 minutos de juego para los Hawks, que no es que sea un equipón, pero son mucho mejores, con 13.6 rebotes y un 40% de acierto en sus triples, tirándose 5 triples por partido. Y en vez de Saddiq Bey, ¿qué tienen? A este señor, a James Wiseman. Y James Wiseman es un pivote, un equipo con Isaiah Jackson es el de los Pacers, con Isaiah Stewart, que es un 4-5, que está mejorando como tirador de 3, pero no es un gran triplista de volumen al día de hoy. Pero Isaiah Stewart, Marvin Bagley, que ya es un proyecto de rehabilitación al que tenían, y obviamente Jalen Duren, al que acababan de drafear el año pasado y que tiene una pinta tremenda. Wiseman no iba a tener minutos aquí y directamente los 5 picks de segunda ronda que habían sacado por Saddiq Bey los invirtieron en James Wiseman, un tío que no está funcionando. Y entiendo un poco la apuesta, pero no la entiendo para un equipo como Detroit, que no necesitaba James Wiseman, para el que no tenía sentido. Necesitaba Saddiq Bey, y tal vez el problema es que era de química, que Saddiq Bey se llevaba mal con la gente, no lo sé. Pero no reinviertes lo que has sacado por Saddiq Bey en James Wiseman, lo reinviertes en alguien que te aporte tiro en el perímetro, que es lo que necesitas. Y Wiseman ha fracasado, no funciona en Detroit, y no va a seguir en Detroit al final del verano. Probablemente cuando llegue la agencia libre 2024, algún equipo, como fue el pick 2 del draft, le ofrecerá un contrato por la mínima del veterano para ver si funciona. En Detroit no funciona. Y este es el primer gran fracaso, ¿no? Bogdanovic lo quisiste mantener porque es un jugador veterano que te ayuda, pero el jugador joven que te ayudaba a largo plazo y que encajaba con tus piezas principales, lo has dejado ir. ¿Y qué más tienen por el medio que tampoco está funcionando?
Killian Hayes, pick 7 del draft en su momento, jugador que a mí me gustaba mucho, yo fallé con Killian Hayes en el draft, igual que muchos otros. Está jugando su mejor temporada este año, pero Monty Williams, su nuevo entrenador, le está dando los minutos a Killian Hayes, lo está sacando como titular, y Hayes es un buen pasador, un defensor sólido, un anotador terrible y un muy mal tirador, que en su mejor temporada promedia un 44% de acierto en tiros de campo y un 31% desde 3. Y al hacer esto, al darle 27 minutos por partido a Killian Hayes, lo que está haciendo es darle menos minutos a Jaden Ivey. Y Jaden Ivey es... Habrá opiniones diferentes, de hecho os voy a hacer ahora la pregunta. ¿Quién creéis de los Detroit Pistons que es el jugador con más potencial? ¿Creéis que es Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Jalen Duren? Porque Ivey está en la conversación. Y Ivey está en la conversación, el año pasado fue uno de los mejores novatos de la NBA y este año está jugando menos y saliendo desde el banquillo por Killian Hayes. Y cuando eres un equipo malo, cuando llevas 2 victorias y 20 derrotas, le das minutos a Jaden Ivey. Experimentas con lo que tienes. Da igual que no encaje con Cade Cunningham o no, da igual que no estés contento con su nivel defensivo. No deberías estar contento con el nivel ofensivo de Killian Hayes. Ivey está promediando 23 minutos de juego por partido. Fue el pick de 5 del draft del año pasado y no es que fuera un desastre su temporada pasada. Y está promediando 11 puntos, ni 3 rebotes ni asistencias, 32% desde 3 y 49% en tiros de campo. No es un grandísimo tirador, tuvo sus flashes el año pasado, aún así está siendo eficiente en otros aspectos. Es un jugador con muchísimo potencial, muy rápido, que puede llegar a ser un base o un escolta muy potente en Detroit. Y Monty Williams está llegando a jugarlo, ¿por qué? Por elevar el estándar del equipo, por elevar el estándar defensivo del equipo. Son la defensa 24 de la NBA, son el ataque número 28 de la NBA. No hay estándar ahora mismo. Esto es ridículo, pero bueno, ya todos lo sabemos. Y yo aquí estoy muy frustrado con Monty Williams, que es un tío que ha tenido un buen historial, pero que no lo está haciendo bien aquí. Y aparte de esta apuesta de Killian Hayes sobre Jaden Ivey, cuando es un jugador al que tienes que darle minutos, no todo está saliendo bien en Detroit, porque Ausar Thompson es un muy buen pick 5 del draft, está jugando de maravilla, o estaba jugando de maravilla. Es cierto que a día de hoy la cosa no funciona porque Ausar Thompson es un tirador terrible, como veis promedio un 13% desde 3 en este momento, pero es que por encima Monty Williams ni siquiera lo está haciendo bien con Ausar Thompson. Estos últimos partidos lo ha sacado desde el banquillo y le está dando menos minutos. ¿Por qué? Porque está buscando una respuesta, porque está buscando una manera de romper la racha de 19 derrotas. Pero por romper la racha de 19 derrotas está reduciendo los minutos y el rol de Ausar Thompson y le está haciendo tirar más triples cuando no sabe tirar de 3 y le está dando menos oportunidades de crear y de ser el defensor versátil y espectacular que es. Ausar Thompson podría ser uno de los mejores defensores de perímetro de la NBA. Fue espectacular en su comienzo y lo está limitando. O sea, de las pocas cosas positivas de este año en Detroit, las está limitando. El tío, ahora jugando aún menos, está promediando 27 minutos de juego, 10 puntos, 8,5 rebotes, 2,5 asistencias, pierde balones, no tira bien, tiene muchísimo que mejorar, pero es un punto interesante de Detroit, que Monty Williams también está opacando. Estoy muy frustrado con Monty Williams, también con la directiva, con muchos aspectos, pero eso, hasta el rol de Ausar Thompson está empeorando. Y aparte de eso, hay 2 cosas positivas en Detroit. Jalen Duren, que está lesionado, aún por encima, que pierde balones, tiene cosas que mejorar, pero como jugador de segundo año con 20 años de edad es muy interesante. Es un pivot que promedia 29 minutos de juego, 12,6 puntos y casi 11 rebotes por partido, con 1,4 tapones y una buena eficiencia, 63% de acierto en sus tiros de campo. Duren es como mínimo, o va a ser como mínimo, un buen pivot titular en la NBA por mucho tiempo y habrá que ver hasta dónde llega. Pero eso, tienen a Jalen Duren, están jugando a Killian Hayes, ahora está reduciendo los minutos de Ausar Thompson, pero aún así cuando estás jugando a Ausar Thompson, Killian Hayes, Jalen Duren, ¿quién tira ahí? Y si tira Bogdanovic, vale, tira Bogdanovic. Es un parche temporal, pero es un parche que no va a durar. Bogdanovic tiene una edad más que avanzada, literalmente 15 años más que algunos de estos jugadores. Es frustrante, es muy frustrante. Y este equipo yo no sé cómo va a salir de este agujero. Y en medio de todo esto, la estrella, el pick número 1 del draft, el jugador en el que están confiando, está mejorando. Está jugando mejor que nunca, pero Cade Cunningham no está siendo perfecto. Es un jugador de 22 años en su tercera temporada que ha sufrido bastantes lesiones a lo largo de su carrera y que por fin parece que está teniendo un año sano, pero es que su año sano está viniendo también acompañado de menos rebotes, menos intensidad defensiva, una eficiencia que mejora, pero que está lejos de ser esperanzadora, al menos de momento. Promedia un 34% de acierto en sus triples, 42% de acierto en sus tiros de campo. Killian Hayes promedia más acierto en sus tiros de campo que Cade Cunningham a día de hoy. Aún así, está poniendo buenos números brutos, 22 puntos y 7 asistencias por partido, está bien. Cade Cunningham puede llegar a ser un jugador de calibre Lester. Tal vez esperábamos mucho de él como pick 1 del draft y el jugador superior sale en ese draft, desde luego, pero puede que Cade Cunningham no pueda ser la piedra angular del equipo, y aún sí lo es. Es un jugador que puede llegar a ser un tirador competente, pero claramente no es un francotirador desde 3. Necesita rodearlo de personal que funcione. Y si no le das oportunidades a Jaden Ivey no sabes si va a funcionar, pero desde luego poner al lado a Killian Hayes no ayuda en este aspecto, porque no es que aporte tiro. Si te deshaces de Saddiq Bey, estás empeorando el personal de perímetro de este equipo.
Es muy frustrante este equipo, es muy frustrante. Y la toma de decisiones de los Pistons no hay por dónde cogerla. Y no sé, creo que he sido muy negativo en este aspecto, pero es que no hay nada por lo que ser positivo ahora mismo en Detroit. Y eso, hay equipos que tal vez puedan llegar a estar peor, porque como mínimo los Pistons tienen varios jugadores jóvenes y de verdad, Jaden Ivey podría ser un jugador del NBA, Kate Cunningham podría ser un jugador del NBA, Jalen Duren creo que va a ser un All-Star posiblemente, Ausar Thompson no sabemos lo que va a ser, pero puede llegar a ser un jugador tremendo. Pero no funcionan entre sí y ni siquiera el entrenador está dándoles oportunidad de aprender a jugar juntos. No sé, ya está. Ya está. Hasta aquí llegamos. Solo espero que la racha de derrota a los Detroit Pistons se corte pronto y que no lleguen a superar la peor de la historia de 26 partidos consecutivos. Pero eso, van 19. Pinta muy, muy mal. Y Monty Williams no está siendo capaz de solventar la situación. Y solventar la situación no es romper la racha. Da igual que los Pistons tengan un récord terrible al final del año. Solventar la situación es poner en el campo las piezas necesarias para que a largo plazo se cree un proyecto sostenible. Darle oportunidad a quien las merece y desarrollar el talento que tienes que desarrollar. Acaba de firmar su contrato, su cabeza está a salvo. Que se deje de tonterías. Pero Monty Williams ha llegado con un plan muy diferente a Detroit y un plan muy raro. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y por cierto, que me olvido que llego tarde. Cuando estéis viendo este vídeo estará publicado por fin el siguiente episodio de Too Small, de mi podcast con Juan. Lo pondré en el enlace o en la descripción del vídeo. No sé cuántos habréis llegado hasta aquí, pero eso, que hay un podcast nuevo y os animo a que lo vayáis a escuchar. Y ahora ya con esto, muchas gracias a todos y nos vemos en breves. Chao.